Muy bien, Dulce. Vamos a esperar que se terminen de conectar. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Ya está. Vamos a darle unos minutos que se terminen de conectar sus compañeros. Pasar la asistencia. Ya, bueno, vamos a comenzar. Bien, en personal social, el día de hoy vamos a hablar. Ya habíamos terminado las culturas, así que empezamos con el periodo de los incas. Y para hablar de este periodo, yo les voy a pedir para la próxima clase, aunque si no me equivoco, solo esta semana nos va a tocar incas, así que les voy a pedir hilo o soga. Hilo o soga. Para que mi no se asuste, no es para nada malo, es para los siguiente. Vamos a hacer un trabajito. Yo les voy a comentar ahora que los incas trabajaban con el tema de los quipus para llevar las cuentas, ¿no? En el imperio incaico, porque imagínense, pues estaban divididos en suyos, cómo contabilizar, cuántas papas habían, cuántos ingresos económicos, los cambios que hacían. Todo eso ellos lo llevaban a través de su contabilidad. ¿Cómo? Así como hoy en día existen los contadores, ¿sí? En ese entonces había una especie de contadores, que ya les voy a decir cuál es el nombre, y lo llevaban a través de estos quipus, ¿sí? Contabilizaban a través de esos quipus. Entonces yo les voy a enseñar a cómo ellos contabilizaban, pero para poder enseñarles, pues necesito que tengan para la otra. Voy a anotar ahorita, les voy a enviar ahí, para que no se olviden. A ver. Próxima clase, tener 2 puntos. A ver, antes de mandarle esto, voy a mandar las asistencias rapidito. Cortar. Asistencia personal social. No social. Y ahora sí. Próxima clase, tener una soga o hilo, o lana mejor, o lana, ya, porque hilo se pueden cortar, soga, o lana, o también van a tener, y también tener su transportador, transportador. Próxima clase, entre paréntesis, jueves, próxima clase, solo próxima clase, ¿ya?
Pues no sabemos si el jueves vamos a tener clase. Entonces, próxima clase tener soga blanda y transportador. Ya está. Entonces, como les decía, los incas, ¿no? Va a ser, ¿por qué le van a llamar imperio incaico? Porque ellos van a, a concentrar todas aquellas culturas que todavía habían estado independientes. Pues aquí vemos a la cultura tiahuanaco, vimos a los wari también, ¿no? Que había rezagos de estas culturas. Entonces, ¿qué hace el imperio incaico? Pues un imperio poderoso y también, pues, eran supuestamente enviados por los dioses, por el dios Sol. Entonces tenían el apoyo del pueblo, tenían el apoyo de los dioses, que ellos tanto pues creían. Por eso, ¿qué van a hacer ellos? Van a decir, ah, no, por eso es importante hacerles caso, seguir, creer en estos indios, porque ellos eran los enviados, pues por el dios Sol, y qué mejor que eso. Entonces, ¿qué hicieron? Muy bien, les creyeron. Y vamos a ver ahora cuál van a ser esos dos mitos, porque hay dos mitos del imperio incaico. Bien, uno que es el de Manco Cápac, a ver, mitos, mitos incas. Hay dos mitos. El primer mito, que es el de Manco Cápac y Mama Ocllo, y el segundo, que es de los hermanos Aya. Bien, entonces lo primero que vamos a ver ahorita es sobre los mitos, incas, incas. El imperio incaico. Hoy día vamos a ver el tema del origen de los incas. ¿Cómo se origina? Dijimos que ellos habían, pues, incorporado a su imperio otras culturas. Pero ¿cómo hicieron esto? Si recién surgían, ¿cómo tuvieron el poder? ¿No? ¿Cómo así? ¿Cómo pasó? Muy bien, muy fácil. Pues por dos, ahí está, por dos mitos. Van a copiar, pongan ahí la fecha, el título y solo copien eso, miren. Ponen de título el origen de los incas, pongan de título el origen de los incas, y ahorita van a copiar lo que les voy a decir. Pongan ahí, origen de los incas, la fecha de hoy día, origen de los incas como título, origen de los incas. Mira, mira, mira. Listo, Miss. Muy bien. Ya está. ¿Me pongo la fecha y pongo eso? Claro, ajá, la fecha y ¿En eso. qué cuaderno, mi? ¿Matemática? En personal social. Hablamos de historia ya. Ajá. Ya. ¿Sí? ¿Ya está? Título nada más, Sí. Andri. Ya voy a cambiar. Muy bien. Entonces les decía que después de eso van a copiar esto.
Mi ese a mí también copia esa rojita. Sí, ese es el título, el origen de los incas. Ahora solo copian eso. Los incas se sirvieron de las dos leyendas para explicar su origen. Entonces, como les decía, ¿no? En un principio, pues van a llegar dos personas que decían ser enviados por el dios Sol. Recuerden que en ese entonces había un dios muy particular que era el dios Huiracocha, dios de los dos báculos, el dios de las dos varas, conocido así en varias culturas, ¿no? Empezando desde Chavín para adelante. Ahora, ¿por qué ellos pues decían que eran enviados por el dios Sol? Porque en ese entonces, recuerden que si ya hablamos un poco de Tiahuanaco, Huari, Chavín, pues ellos creían en el Ese Sol. copia mi. Sí, eso copien. Entonces, creían en eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos van a decir, pues va a ser como un apoyo, ¿no? O como un soporte para ellos el decir que eran enviados por el dios, por los dioses, por el dios Sol principalmente, el dios más importante. Bien, entonces, ¿qué va a causar? Pues que la población diga, sí, tenemos que obedecerle porque ellos son los hijos del Sol. Ellos son los hijos del Sol. Así les decían, hijos del Sol. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿terminaron? Ujú. Vale. Listo, mi. Muy bien. Ya terminé, mi. Ya, excelente. ¿Terminaron de copiar ahora sí? Dulce, Kenai, Andri. Sí, mis. Muy bien. Sí, terminé hace rato. Entonces vamos a ver por aquí, miren. Tenemos dos teorías del origen de los incas. La primera es que vinieron o salieron del lago Titicaca. Vamos a ver por aquí. Bien, del lago Titicaca. Ahí está, de la laguna bien, de la laguna del Indo. Acá está. Y lo de los hermanos Ay. Ahí está, el lago Titicaca, Manco Cápac y Mama Ocllo. Manco Cápac. En la primera dice que Manco Cápac, en la primera que Manco Cápac y Mama Ocllo solo fueron dos quienes salieron del lago Titicaca. Y en la segunda leyenda nos habla de hermanos Saya, o sea, de 5 hermanos. ¿Ya? Veamos por aquí. Comparto eso breve. No sé si se escucha, a ver, vamos a ver si se escucha el audio. Los hijos del sol. Otra de las leyendas sobre la fundación del Imperio Inca cuenta que el dios Inti hizo salir del lago Titicaca a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo. A ellos les encargó la tarea de fundar una nueva civilización. Hijos míos, partirán desde el lago Titicaca y deben ir hacia el norte. En cada lugar donde descansen para comer o dormir, golpeen suavemente el suelo con el cetro de oro que les di. Donde se hunda por completo, edificarán la capital del imperio y educarán a las personas que lo sigan.
Manco Cápac y Mama Ocllo caminaron por mucho tiempo hasta que llegaron al cerro Huanacauri. Ahí pusieron de pie su cetro y este se hundió inmediatamente. Felices, Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron la ciudad del Cusco haciendo caso a la orden del dios Inti. En Cusco, Manco Cápac habló con las personas que los habían seguido durante el trayecto y les dijo: Soy el hijo del sol, a quien debemos adorar. Les enseñaré a cultivar la tierra, cazar, construir canales, sus casas y a vestirse. Los hombres se arrodillaron, pero Mama Ocllo vio dolor en los rostros de las mujeres y habló para ellas. No se preocupen, hermanas. Yo les enseñaré a cuidar su hogar, a tejer la lana que dan las vicuñas y alpacas para hacer la ropa que usaremos. De esta forma nació el Imperio del Sol, que basó su actuar en preceptos incas conocidos como Amazúa, Amaqueya y Amaluya, que en castellano significan no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. Muy bien, listo. Muy bien. Ese fue uno de los mitos. Hace mucho tiempo, el dios Huiracocha, creador del mundo, envió a sus También hijos conoció como más dios. poderosos Este a es de los cumplir una hermanos importante Sai. tarea. En Pero sus manos está al inicio vimos al dios Huiracocha o al dios de los dos báculos, ¿no? Que es también conocido como el dios Sol. Así que veamos por aquí. darle nacimiento a un gran pueblo. Vayan en búsqueda de tierras fértiles para cultivar el maíz, nuestro alimento más preciado. Cuando encuentren esas tierras, funden allí un gran imperio. Es así como los hermanos Ayar Manco y Ayar Cachi, junto a Ayar Uchu, Ayar Auca y sus esposas, salieron de la cueva Capactoco, que estaba en el cerro Pumaorco, cerca del Cusco. Ayar Manco era el hermano mayor y con más autoridad. Antes de partir, Huiracocha le entregó un cetro de oro, que al hundirse le indicaría que esa era la tierra donde tendrían que cultivar el maíz, alimento que compartirían con los demás. En cambio, Ayar Cachi era el más dominante y belicoso de los hijos de Huiracocha. Temerosos y recelosos, los demás hermanos planearon deshacerse de él, por lo que le pidieron regresar en busca de algo que habían olvidado. Detrás suyo fue Tambochecay, un fiel servidor del grupo, quien al ver a Ayar Cachi dentro de la cueva, tapó la entrada con un derrumbe. Los demás hermanos y esposas continuaron su camino hasta que llegaron al monte Huanacauri, donde hallaron un ídolo de piedra. Ayar Uchu saltó sobre la espalda del ídolo y este, como castigo, lo petrificó. Los hermanos siguieron su camino lamentando la pérdida de Ayar Uchu y Ayar Cachi. Tras retomar el viaje, a Ayar Auca le crecieron alas y voló hacia el valle. Cuando llegó a Camama, se posó en una roca y también quedó convertido en piedra. El único hermano restante, Ayar Manco y las mujeres de la familia llegaron al Cusco, donde encontraron buenas tierras. Ahí el bastón de oro de Ayar Manco se hundió con facilidad, por lo que entusiasmados por el entorno, decidieron quedarse. Ayar Manco fundó la ciudad del Cusco en nombre del dios Huiracocha y del sol. Ya que Cusco significa ombligo en quechua, se convirtió en la capital del Tahuantinsuyo, empezando así el Imperio Inca. A mí no se le escucha nada. Ay, ahora sí. Les decía que una de las leyendas era la leyenda del lago Titicaca, donde va a salir Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Manco Cápac se va a encargar de enseñarle a todos aquellos del imperio a, pues,
por ejemplo, a sembrar, les va a enseñar a ser guerreros, ¿no? Y Mamá Ocllo le va a enseñar a las mujeres a tejer, a cuidar a los hijos, ¿no? A cocinar, todo eso les va a enseñar. ¿Qué le dijo el dios Sol, el padre de Manco Cápac y Mamá Ocllo, ¿no? Supuestamente, porque ellos no tienen, pues, otra descendencia, no hermanos, nada, porque ellos salieron del lago Titicaca. Entonces, ¿qué les dijo? Que donde se hundiera la vara que él les había dado, ahí se tenía que forjar o crear el imperio de los incas. Entonces, iban caminando y iban clamando, por donde ellos andaban o descansaban. Hasta que un día, y donde se clavó, ahí ellos crearon el imperio. ¿Dónde se clavó? En Machu Picchu, pues, ¿no? Siendo la ciudad principal del imperio inca. Muy bien. Ahora, sigamos por aquí. El mito de los hermanos Ayar. Vamos a tener 4 hermanos con 4 esposas. Cada uno va a ir se va a ir perdiendo en el camino, ¿no? Tenemos a Ayarmanco, Ocllo, Ayarcachi con Mamá Mauro, Ayaruchu con Mamá Iparu y Ayarauca con Mamá Raua. Salieron del cerro Tamputoco y se dirigieron hacia el noroeste en busca de tierras fértiles y de un lugar para fundar una ciudad. Ayarcachi, por su fuerza y carácter violento, despertó celos en sus hermanos, y es por ello que acordaron secretamente en eliminar. Ayarcachi, con engaños, retornó a la cueva y ahí su sirviente Tumpuchaca tapó la entrada de la cueva, ¿no? Sus hermanos al enterarse prosiguieron su camino. Cuando llegaron al cerro Guanacaure, vieron a Ayarcachi convertido en un ave y al ver a sus hermanos descendió sobre ellos hablándoles y perdonándoles la traición. Luego se convirtió en piedra. Los hermanos restantes, y ya quedaban 3, ¿no? Eran 4 cada vez. Los hermanos restantes siguieron su camino y cerca al valle del Cusco, Ayaruchu, se acercó a una peña en forma humana y al tocarla se convirtió en piedra. Solo Ayarmanco sobrevivió a todos, quedando como jefe y fundador del imperio. Se quedó solamente un hermano y las 3 mujeres, ¿no? En ese entonces, la poligamia, ¿no? Estaba permitida, ¿no? Solo para los incas, ellos sí tenían eso. Pero no se mezclaban con cualquiera. Por ejemplo, tenían hijos entre ellos, entre familias, o sea, sean hermanos, ¿no? De la misma sangre. Por ejemplo, descendientes directos y podían tener el trono, ¿no? Seguir pues con el imperio, siendo incas. Pero hijos con, de repente, de la época, pues no, eran considerados descendientes. ¿Bien? Hijos sí, pero no descendientes. Entonces tenía que ser con la misma familia. Ahora, por eso es que también cuando llegan los españoles, eso a ellos les impacta, ¿no? En Europa había otras creencias. El tema de la monogamia, que es lo que todos hoy en día llevamos, la monogamia, la mayoría no es una sola pareja, no se parecían un esposo, una sola esposa, ¿no? Pero en eso entonces pues vinieron los españoles y dijeron, ¿cómo es posible? Tiene 5 esposas, tienen 6 esposas, un solo jefe, ¿cómo es posible? Entonces dijeron, no. Poligamia, lo acusaron también y lo mataron, ¿no? Atahualpa, que ya vamos a ver también eso. Ahora, la ciudad incaica se divide en 2 clases sociales. Primero la nobleza, que va a estar ahí, y el pueblo o Hatunruna. Dentro del pueblo Hatunruna también vamos a tener aquellos que no tenían ni derecho, que eran como esclavos. ¿Bien? Y el Inca obviamente era la cabeza, ¿no? Ahora, la nobleza estaba conformada por el Inca y sus familiares. El Inca era considerado de origen divino. Y los hijos de la nobleza estaban en el Yachaiguás. Sus maestros eran los amautas, los profesores, así como yo, como les estoy enseñando, eran conocidos en ese entonces como amautas. Ellos, pero no todos tenían acceso a la educación, no todos los niños, solo los hijos de los incas o aquellos que se encontraban en la nobleza, nada más podían acceder a la educación. Ahora, ¿qué tipo de educación se les daba? Ellos todavía no hablaban, pues, de la historia, ¿no? Todavía no estudiaban los prehistóricos, nada de eso. Sino que les enseñaban el tema de la astrología, cómo ver las estrellas, cómo comunicar con Dios, con el Dios Sol,
cómo también hacer los rituales, el tema de estrategias, todo eso les van a explicar. Bien, solamente a los de la nobleza, ¿no? Y guerreros. Ya, ¿qué más? Ahora, el pueblo Jatunrunas, el pueblo estaba formado por los campesinos que formaban a los sauyos y por los artesanos, ¿no? El Ayllu estaba formado por grupos de familias que tenían en común la tierra donde vivían. Por ejemplo, nosotros, imaginen que esta clase virtual es una tierra. Nosotros somos un Ayllu, porque somos la familia que vive en esa tierra, o sea, en esta clase virtual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque habían diferentes tipos de trabajo. Para mejorar el Ayllu, nuestra tierra donde nosotros vivimos, tenemos que hacer carreteras, tenemos que hacer limpiezas, construir de repente caminos de regadío, que hemos visto que son pequeños acueductos. Todo eso teníamos que hacer nosotros, el pueblo, hacer el trabajo del pueblo, ¿ya? Entonces, veamos por aquí. Lo curioso de esto del Imperio Incaico era que el Imperio Incaico, pues, estaba, aparte de que ya estaba dividido de esta forma en las clases sociales, el Imperio Incaico va a separar también a las mujeres. Bien, a las mujeres también las van a separar. ¿Cómo? Muy bien, fácil, miren. Ellos van a decir, las mujeres, aquellas mujeres más hermosas, las mujeres más bellas del imperio, de ese entonces, las van a llamar hijas del sol. Eran como vírgenes del sol. ¿Y qué hacían? Así como las monjitas hoy en día, ya algo así. Pero ellas pues no eran en su totalidad monjas, porque en sí las llevaban a preparar, les enseñaban a servir, les enseñaban a cocinar, ¿no? A lavar, todo eso les enseñaban. Y venía pues cada cierto tiempo, de repente el Inca, o venía quizás algunos personajes de la nobleza, y elegían, ¿no? A ella, ¿quién va a ir? ¿No? Y se convertían en sus esposas. Ya las vírgenes del sol les llamaban a ellas. Y aquellas pues que no eran elegidas o ya eran separadas para el sol, se quedaban como esposas del sol. Pero no eran cualquiera, eran las mujeres más hermosas del Imperio Incaico. Las más hermosas solo eran consideradas hijas del sol. Y tenían la dicha de poder pues ser esposa del Inca, ¿no? Que era un privilegio para ellas. ¿Quiénes eran los incas? Entonces, los incas son una palabra que proviene del lenguaje quechua y quiere decir rey o príncipe. Es el nombre genérico, eso quiere decir que se usaba para todos, los gobernantes cusqueños con equivalencia al soberano, ¿no? Quienes establecieron un vasto imperio en los Andes en el siglo XV. Muy bien. Muy poco antes de la conquista del Nuevo Mundo por los españoles. Vemos aquí, todo eso son los suyos. Bien, Antisuyo por el norte, tenemos a Chinchaysuyo, bien, por el oeste, el Contisuyo por el sur, ya saben, norte, sur, este, oeste, ¿ya? Oeste hacia acá, hacia el mar, Antisuyo hacia arriba, tenemos el Contisuyo hacia abajo, ¿ya? Muy bien, Chinchaysuyo ya saben al oeste. Ahí está. Y Antisuyo, Collasuyo, Chinchaysuyo, ahí está. Muy bien. Entonces, tenemos como organización social el Inca, la cabeza. Luego viene el Auqui, las panacas reales, que son primeras generaciones de cada panaca, no los primogénitos, vamos a decirle así. El Auqui, que viene a ser el hijo del Inca. La nobleza de sangre, que son los hermanos, la familia directa del Inca. La nobleza de privilegio, que son aquellos guerreros importantes, ¿no? Que eran destacados. Los Jatunrunas, ¿sí? El pueblo en general. Los Mitimaes, que eran grupos que eran trasladados para colonizar, ¿no? Los Yanaconas, que eran servidores del Inca, ¿bien? Muchos de ellos eran prisioneros de guerra, ¿ya? Esos prisioneros de guerra, pues no tenían derechos. Por eso se le va a llamar también así Yanaconas, porque cuando tenían que dar ofrendas, porque ofrendas también daban de personas, ¿no? Daban sacrificios humanos, mataban a los Yanaconas, ¿no? Mataban a los Yanaconas. Entonces ahora, personajes involucrados en la exacción del Imperio Inca. Pachacute le sucedió a Tupac Yupanqui. Acá vamos a ver a los 14 incas.
¿Quiénes fueron los 14 incas? Muy bien. Que es un tema común, muy recurrido en exámenes de admisión algunas veces. Y acá les voy a pedir que copien los nombres de los 14 incas. Solo son nombres. Ya pongan ahí de título 14 incas del Tahuantinsuyo. Pongan ahí 14 incas del Tahuantinsuyo y me van a colocar ahí esos nombres. Manco Cápac, que hemos dicho que fue uno de los primeros, ¿no? Que hay dos teorías de dónde salió. El último que va a ser Atahualpa, quien lo van a matar, ¿no? Los 14 incas del Tahuantinsuyo, pongan ahí. Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yagarhuaca, Inca Viracocha, Inca Pachacute, Amaru Inca Yupanqui, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Que Huáscar y Atahualpa eran los que se peleaban ahí, ¿no? Que estaban en un conflicto. Y eso debilitó el imperio y fue por ello que ingresaron, pues, los españoles. ¿Ya? Muy bien, copien a ver ahí a los incas, los 14 incas. A ver, copien a los 14 incas. Como un dato para ustedes, eso les va a venir en su examen. Ya les voy a pedir, de repente, les voy a poner nombres y te voy a decir, subráyame quién es un inca. Y ya está. Y ahí ustedes me subrayan, ¿no? De qué inca estoy hablando. Así. ¿Ya?
Solo los nombres, por favor. Listo, Miss. Muy bien. Ya, los demás a ver cómo va Dulce y Andri. Sí, ya le tomé foto. Muy bien, ya está. Entonces, miren, esos son todos los incas, ¿ya? Los 14 incas. Miren, vamos a ver por aquí. Esto es lo que les estaba diciendo que son los quipos, ¿ya? Matemática, inca. ¿Cómo vamos a contabilizar? A ver, por ejemplo, tengo por acá, ahí está, esto. Miren, tengo aquí este pedazo de tela, ¿bien? Que es largo. Miren, eso es soga, normalmente es usado soga. El uso social de los números, porque ellos también van a utilizar el número. ¿Cómo? Miren, si hay un nudito, si yo hago un nudito así, un nudito, eso significa 1. Si yo hago 2, significa 2, obviamente. Si hago 3, 3. Si hago 4, 4. Ya está. Muy bien, ya hasta ahí estamos claros, que cada nudo es un número. Ahora, ¿y cómo saber si hacen 200, 300, 423 de repente, 14, 15? ¿Cómo? Muy bien, así. Así como nosotros tenemos unidad, decena y centena, ellos también. Unidad es en la parte de abajo. Si nosotros vemos nudos de aquí hacia abajo, eso es unidad.
Si yo veo nudos en esta parte más o menos, es decena, que la decena equivale a 10, ¿no? Puede ser 10. Si veo 2 nudos, 20. Si veo 3 nudos, 30. Entonces, y después que viene unidad, decena, centena. Hasta acá, ¿no? Centena. Veo 200, 2 nudos, 200. 3 nudos, 300. Y ya aquí unidad de millar, ¿no? 1000, 2000, 3000. Entonces los quipus fue un sistema de mnemotecnia basado en cuerdas anudadas, mediante los cuales se registraba todo tipo de información cuantitativa o cualitativa. ¿Qué quiere decir cuantitativa o cualitativa? Cuanti viene de contar, aquello que puedes contar. Por ejemplo, puedo contar un lapicero, un borrador, puedo contar. Bien, y cualitativa, aquello que no puedes contar. Por ejemplo, situaciones, guerras, de repente emociones, no puedo contar. Eso es cualitativo. Bien, entonces la función de estos quipus era contabilizar, guardar información, montos de productos, subsistencias guardadas en los depósitos estatales. Se cree que guardaban información histórica. El encargado de las cuerdas era el quipu Camayoc, región o suyo. Para cerrar los libros de contabilidad de las chacras, ciertos números eran ordenados según su valor, el calendario agrícola, de los cuales se encargaba directamente el quipu Camayuc, el contable en cuyas manos se encontraba el granero. Bien. Ahora, en la agricultura fue la base de la economía del Imperio Inca y fue a partir del año 4000 a.C., más o menos, cuando los habitantes aprendieron a plantar semillas. Fue la absorción de las técnicas y la tecnología de los pueblos que habían conquistado, la cual mejoraba y aplicaba la forma, ¿no? Ajá, ajá. Ya está. Entonces miren, ya acabamos de ver los quipus, ahora vamos a seguir por aquí. Continuamos, seguimos. Ahora, técnicas de la agricultura. Tenemos las cochas, los andenes y los guaru guaru o camellones. Igual que Tiahuanaco. Recuerden que Tiahuanaco también tenía esos pequeños, como escalones, ¿ya? Porque les permitía sembrar de acuerdo al lugar de origen. Pues si no era necesario que ellos fueran o viajaran de repente a otro territorio para poder sembrar. Simplemente, ¿qué hacían? Hacían estos pequeños guaru guaru campos, ¿no? También tenemos almacenes de agua, ¿no? También sembraban pues sobre el agua. Miren ustedes, tenemos canales de regadío, tenemos también acueductos que se van a realizar en esta cultura, ¿sí? Y, a ver, veamos por aquí. Ahí está. Y ya está. Listo. Ahora, en la alimentación, ¿qué van a comer? ¿Qué van a comer los incas? Porque los incas, en el periodo de los incas, ustedes habrán escuchado los chasquis, que eran aquellos que iban corriendo de un lugar a otro. Imagínense cuánto podía resistir. ¿Por qué creen ustedes que las personas que viven en la sierra en altura, sobre todo, pues aparte que tienen que recorrer grandes distancias para llegar a una institución educativa porque no hay internet, porque no hay colegios cerca, así como aquí en Lima, por ejemplo, allá tienen que caminar, ¿no? Y hay reportajes que seguro ustedes han visto, quizás han viajado, y tienen que caminar largos tramos, y para eso tienen que tener una buena alimentación, ¿no? No con un pancito de mantequilla a la mañana, tienen que comer bien, y así eran los incas. En los incas también ellos hacían eso. ¿Qué hacían? Se alimentaban bien. ¿Y qué comían? Ah, muy bien. ¿Qué comían? Comían papa o yuco. La yuca la puedes comer sancochada, la puedes comer frita. Qué rica es la yuca. El choclo, las habas, que según estudios, las habas, dice, que te ayuda a estimular las neuronas y te hace más inteligente. Imagínense ustedes, ¿qué función tienen las habas, ¿no? Qué importantes son las habas. Yo tenía un profesor en la universidad que comía habas, le gustaba, y nos sentábamos a conversar, bueno, en paz descanse, ya falleció, le gustaba comer las habas tostadas. Y él me decía eso, que las habas es para, le ayudaba pues a ser más inteligente. Y había estudios, vamos a averiguar, y es verdad, las habas te ayuda a estimula parte de tus neuronas
para que ellas pues ya saben que a través de la sinapsis se comparte información y podamos pues hacerlas trabajar un poquito más rápido, ¿no? Por eso nos ayuda a pensar también más. Por eso se dice, se le atribuye que te ayuda a ser más inteligente. Pero es importante la sabes, ¿no? Ponches de habas, qué rico también. Muy bien. La maca, el pepino, el guayaba, el pacaje, la quinoa, la yuca, payar, frijol, el oyuco y el maíz. En plantas medicinales tenemos la coca, que sí, ustedes seguro han escuchado cuando van de viaje y van a altura, le dan a chachar la coca, ¿no? Que es masticarla así y que te ayuda con el tema de la altura. Luego, hasta caramelitos te venden, ¿no? Tenemos la quinoa también. Ahora, la coca, bueno, la coca antes sí pues era, en provincias sobre todo se chacha, ¿no? Ahora ya otro procesado y es otro tipo, ¿no? Pero hablamos acá de la la hoja misma de coca, natural. Ya la planta industrial, el algodón con el que se hacían telas, cordones y sogas, ¿no? Recuerden que ellos van a realizar el trueque y ese trueque le ayudaba a ¿qué? A intercambiar pues tanto productos como alimentos, ¿sí? Ya está. Ahí está. Los intereses de los incas. Los incas daban mucha importancia a las constelaciones, por eso les decía que a los que iban a ser sucesores les enseñaban pues el tema de las astrologías, astronomía, ¿no? Sí, algunos dicen que tenían contacto con otros seres de otros planetas. Pues aún no podemos corroborarlo, todavía siguen los estudios, porque es un poco difícil confirmar ello, ¿no? Es difícil, pues uno no sabe si puede ser o no puede ser. Así que continuamos. Pero es importante saber que hasta ahora pues sigue las investigaciones, ¿no? Porque también tremendas murallas, si alguien ha ido acá a Machu Picchu, sabrá que son tremendas murallas, pues que es imposible que una persona, ¿no? Pueda cargar. Entonces ahí tiene que haber, tienen que haber tenido apoyo, ¿no? De cierta manera, de cierta forma. Muy bien, a ver. A ver, vamos por aquí, a ver. Ya está. Ahora sí, sigamos. Ahora, los incas daban mucha importancia a las constelaciones y estaban muy interesados en la medición del tiempo para fines agrícolas, ¿no? Sobre todo porque les permitía saber qué días llovía, qué días no llovía, si tenían que sembrar o qué días iban a tener sequía, todo eso les ayudaba. Entonces, ellos le van a dar mucha importancia al tema agrícola. A ver. Ya está. Listo, muy bien. Ahora, la arquitectura inca. Sí, la arquitectura inca. Ya. La piedra va a ser el material que más van utilizando, mientras que en Huari, en Tiahuanaco, iban a utilizar el barro, el adobe, aquí van a utilizar la piedra. Hemos visto las estructuras de Machu Picchu, ¿no? Completamente particulares, cómo utilizaban pues esto, la piedra para poder realizar sus viviendas. Ahora, tenía también otro significado, ya que dentro de la piedra vivía el espíritu o poder que tenía la capacidad de convertirse en hombre o viceversa. Vivían en casas sencillas, ¿no? Muchas de ellas de una sola habitación principal y muy poco mobiliario. También era la mayoría de roca o de madera, ¿no? Las casas incas eran de piedra o de adobe y su ajuar y muebles estaban conformados por hayas y vasijas grandes. Estas últimas para guardar ropa y granos y no conocían baúles de madera, ¿no? Se sentaban sobre bancos de piedra, como les había dicho, y tierra hechos a maderas de pollos o pircas. Bien, a ver, ajá. Ahora, ¿cuál va a ser el lema? Que quiero que copien esto ya para que puedan salir. Esto de aquí copien, por favor. Ama aquella, ama Shua, ama Yuya. ¿Qué significa? No seas mentiroso, no seas ladrón, que aquí está en portugués, así que yo se lo voy a traducir.
Solo van a copiar la primera línea y ahora les digo. Miren, aquí, esto de acá. Eso nomás, Amaqueya, Amasúa, Amayuya. ¿Qué significa? No seas mentiroso, Amaqueya, no seas mentiroso. No seas ladrón, Amashua, y Amayuya, no seas ocioso. Cuando ustedes vayan si alguna vez en una comisaría han visitado de repente, ¿no? Excursión, habrán visto que hay esta frase muy conocida en las puertas de la institución. Bien, así que por favor escriban eso. A ver. Ya está, para que puedan salir. ¿Listo eso nada más? Eso nomás, ajá, lo que he subrayado, nada más. Listo, Miss. Muy bien. Ya está, creo, ya están todos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces pueden salir y nos vemos. El jueves vamos a seguir con este tema, ¿ya? Ya, Chao, Miss. chao. Cuídense. Chao. El miércoles nos vemos. Ya, chao. Igual cualquier cambio les aviso. No sé si es feriado el miércoles, ¿ya? Pero cualquier cosa yo les estoy avisando. Ya, Miss. Chao, chao. Chao, chao. Cuídense.